O la clienta. Ya la vi con ganas, licenciada Elizabeth Martínez, adelante. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. En el caso de una de las cualidades es la fluidez en la oralidad. En lo particular, en ocasiones es algo que cuesta a mí, y creo que uno de los requisitos para mejorar es reconocer primero qué es lo que nos falla, ¿no? Y considero que mejorar esta característica en la oralidad siempre es bueno. Y, por ejemplo, pues nos decía el día de ayer usted que en el caso de la fluidez, pues es utilizar las palabras de manera espontánea, natural y continua, ¿no? Entonces, en esta característica, yo creo que es de las principales dentro de la oralidad. Gracias. Oiga, licenciada Eli, y por ejemplo, ¿usted ha tenido en algún momento alguna experiencia no muy agradable que derive de una expresión verbal no muy clara, no muy nítida, no muy fluida? Sí, desde luego, en la vida personal y en las mismas audiencias, ¿no? De repente uno está hablando y le cae de repente uno al 20 que por querer hablar corrido, utiliza mal de repente un concepto, ¿no? Hablando en la vida profesional sobre todo. Y por el nerviosismo a veces se le traba a uno la fluidez y comete uno el error en la pronunciación de las palabras o ese tipo de cosas. Se nos lengua la traba, ¿no? Por ahí. Muy bien, licenciada Elizabeth. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra característica que ustedes recuerden? El volumen, maestra. Adelante, licenciado José Luis. El volumen en nuestra manera de hablar. Ok, ¿a qué nos referimos con ese volumen, licenciado? En efectos de que hay que alzar la voz en ciertos momentos, como también disminuir la voz en momentos, por decir, como nos comentaba ayer, cuando son cosas que tienen a lo mejor como un toque de, no sé cómo llamarlo, como de sentimental, disminuir un poco la voz. Y cuando nos están, o sea, como que evadiendo, lo comentaba hasta por los mismos que al dar clases, cuando el alumno está distraído, no quiere poner atención o hasta se están durmiendo, levantar un poco la voz. No sé si estoy bien. Sí, muy bien, licenciado. Son muy buenos ejemplos en cuanto al volumen. Y eso no significa que les estemos faltando el respeto, solamente es entonar un poquito más fuerte nuestro diálogo, ¿no? Nuestra argumentación. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que recuerde a qué se refería, por ejemplo, la característica de los movimientos corporales? Está bien difícil esa característica, ¿no? Adelante, licenciado Eddie. Sí, el tema de los movimientos, pues, evidentemente habría que, en la medida de lo posible, entiendo, evitarlos, ya que los movimientos tienden a perder un poco la atención al juez, ¿no? Es decir, levantar ahí tantos las manos y demás, pierden la atención del juez. Entonces, ser un poco más congruentes con ese planteamiento del argumento, de tal manera que cuidemos esa parte de los movimientos, ¿no? Yo así lo entiendo. Gracias, licenciado. Sí, y recuerden que también esta característica implicaba que apoyemos nuestro lenguaje oral con los movimientos corporales, nuestras gesticulaciones, nuestra expresión facial, que buscamos reforzar lo que oralmente o de manera verbal estamos expresando. Es apoyarnos sin exagerar, sin distraer, como dice el licenciado Eddie, sin distraer un poco la atención. A veces nuestro diálogo casi siempre por inercia va acompañado de movimientos corporales.
pero hay que moderarlos de tal forma que haciendo gestos muy exagerados, caras, gestos, manoteos, pues si no está esto de acuerdo a nuestro diálogo, no tendría por qué ir en el momento en que nosotros nos estamos expresando. Muy bien. En cuestión del ritmo, por ejemplo, la claridad y la coherencia, ¿se acuerdan que hablábamos ya de la convergencia, de todas las características que habíamos visto para poder globalizar todas nuestras características y poder tener una acentuación grata, expresarnos en forma clara, de manera organizada? Licenciado Martín, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente en ese sentido iba a hacer mi comentario. Sí, en la oralidad no son, las características que nos mencionó no son independientes. Todas van unidas, todas van concatenadas. La dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, acompañado con los movimientos corporales, ¿sí? Van a crear o convicción, ¿sí? O la no convicción dentro, pero todas van unidas, no son independientes, ¿no? Esa es mi percepción. Muchas gracias, todo. Gracias, licenciado. Y en efecto, ¿se acuerdan que hasta les dije, acuérdense de los derechos humanos, sus características era uno, que se encuentran interrelacionados? Pues al igual, las características de la oralidad se encuentran interrelacionadas. No podemos hablar de la existencia de una sin las demás. Muy bien, pues ya que recordamos un poquito las características de la oralidad y que tenemos claro a lo mejor lo que debemos o no enriquecer, solamente me resta recomendar a manera propia para que nosotros podamos enriquecer nuestro vocabulario. Y recuerdo que esta recomendación también se las hice en la clase pasada, hablando precisamente de la cualidad del vocabulario, la lectura. Lo que ustedes gusten leer, eso va a enriquecer de manera inherente su vocabulario. Es decir, ustedes no van a ir buscando la forma de aprenderse nuevas palabras o nuevos conceptos, sino que mientras su cultura de lectura sea más amplia, más vasta, eso mismo se va a repercutir en su vocabulario, porque ustedes lo van a reflejar de verdad. A veces ni se van a dar cuenta y ya van a estar utilizando términos técnicos maravillosos. Bien. Ahora, recordarán ustedes que hablamos sobre los juicios orales que rigen nuestra legislación adjetiva. Al menos hablé de las correspondientes al Estado de México, y estuvimos hablando de algunas características que rigen el gran juicio oral, al que yo le denominé de esta manera, por los principios que comprende y que ellos implican la oralidad en un montón de juicios, hablando de procedimientos judiciales no contenciosos, controvertidos, procedimientos especiales. Estuvimos hablando acerca de algunos artículos. ¿Alguien recuerda el artículo 5.3? Estuvimos hablando acerca de los principios de la oralidad, tratándose de las controversias sobre el estado civil de las personas del derecho familiar. Entre esas características, además de la oralidad, pues venían otras, como es, por ejemplo, la inmediación. Y hablábamos de esa cercanía que tenía el titular de algún órgano jurisdiccional con las partes. El hecho de que ustedes pudiesen expresarse delante del juzgador, esto ayuda a un montón de circunstancias durante el proceso. Y recuerden ustedes que hablamos de un montón de cuestiones derivadas de las cualidades de la oralidad. ¿Hasta dónde podemos nosotros inmiscuirnos en el ánimo o en la convicción del juzgador para que él volteara su vista a analizar de manera más profunda ciertos medios de convicción? Quisiera que aquí no existiera ninguna duda. Si nosotros utilizamos nuestras actitudes histriónicas y incitamos al juez a que crea nuestro dicho con base en esa actuación, eso no significa que él tendrá que resolver con base en lo que él piensa, sino solo va a voltear su mirada, usted, abogado o abogada, volteará la mirada del juzgador o juzgador a analizar con mayor detenimiento las probanzas que ustedes hayan aportado para acreditar lo que de manera histriónica le están expresando. Recuerdo por ahí que decían, bueno, entonces si yo lo convenzo por mi maravillosa actuación, no lo dijeron así, pero
lo estoy exagerando, vaya, significa que el juez puede resolver solo con su sentir. No es así. Recuerden que tenemos la obligación de valorar todos los medios de convicción. Y la única excepción que veíamos, un ejemplo que nos pusieron en materia de juicio oral, no me acuerdo si era ordinario o oral, pero era el de usucapión, era la acción de usucapión. La excepción es cuando uno de los elementos de la acción no se encuentra acreditado, entonces el juzgador puede iniciar su sentencia a partir de este elemento y decir, como este no está acreditado, ya no es necesario valorar los demás medios de convicción, ni valorar si se acreditan o no los demás elementos. ¿Por qué? Pues porque el resultado va a ser el mismo, la improcedencia de la acción, por falta de acreditar uno de esos elementos. Bien, en cuanto al artículo 5.3 que nos hablaba de los principios, creo que la clase de ayer no tuvimos alguna duda en particular. El artículo 5.9, y ahí nos detuvimos un ratito hablando de las peticiones que deben ser orales. Esto significa, y hacíamos ejemplos, que cualquier tipo de petición que tenga que ver con su procedimiento pueden hacerlo en la audiencia. Es importante que sepan el concepto de preclusión. ¿Qué significa preclusión de derechos? Que lo que no hicimos valer en su oportunidad, ya no lo podemos hacer valer con posterioridad. Sin embargo, pueden solicitarlo en audiencia y si el juez piensa que es prudente un nuevo análisis o una nueva reflexión, podrá hacerlo. Y si no, pues sustentará la negativa de su solicitud a través del principio de preclusión. Ahora, la preclusión no es solo el tener por ya pasado los derechos que no ejercimos, sino también si está agotada una carga procesal que nos tocaba, ya no la podemos agotar nuevamente. Ejemplo de ello. Si nosotros somos demandados y nos toca contestar una demanda, ingresamos nuestra contestación de demanda, incluso de manera oportuna, todavía nos sobran 2 días, ¿no? A lo mejor nos dieron 9 días, dijimos en el 7º va mi contestación, la ingresamos, nos genera el acuerdo diciéndonos por contestada la demanda, ofrecidas sus pruebas, opuestas las excepciones y defensas. Pero después nos dimos cuenta que se nos olvidó agregar algo en la contestación y volvemos a ingresar la contestación de demanda. ¿Qué es lo que generalmente sucedería? Que la autoridad nos puede decir, no ha lugar a tener por hecha tu nueva contestación porque ya habías agotado la carga procesal y por ende precluyó tu derecho. Entonces ya vieron que la preclusión no es solo no hacer valer un derecho, sino asumir la carga procesal, asumir esa facultad, efectuarla. Significa que ya lo hicimos y que no lo podemos volver a hacer. Esto tiene relevancia en las peticiones orales cuando en audiencia, por ejemplo, si ya estamos en una audiencia inicial donde se fija la audiencia inicial una vez que la litis ha sido fijada y ustedes quieren ampliar la demanda en ese momento a los hechos, no a personas, ya hablaremos de ello, sino que quieren agregar más hechos a la demanda porque se les olvidó hacerlo, o quieren agregar más pruebas porque se les olvidó hacerlo durante la demanda o la contestación. Entonces el juzgador seguramente les dirá que ese derecho ha sido precluido porque ya agotaron la facultad que tuvieron para efectuarlo en los escritos respectivos. Y a eso nos referimos entonces con el otro, o la otra cara de la prescripción de derechos, de la preclusión de derechos. En cuanto a las peticiones orales, chicos, este es el momento si tienen alguna duda. ¿Qué pueden y qué no pueden promover en alguna audiencia? Adelante. Bien. Si no tenemos dudas, entonces el artículo 5.10 nos dice qué le va a recaer a esa promoción oral que nosotros efectuamos y natural del juicio es, le recaerá un proveedor de esa misma naturaleza oral. Deberá estar debidamente fundado y motivado, o motivado, a lo mejor utiliza uno que otro artículo,
en relación con lo que se le está solicitando a la persona juzgadora. Significa este artículo 5.10 que el juez proveerá oralmente y al momento toda petición que se le formule durante las audiencias, salvo las excepciones de ley. Hablo de una excepción cuando les indiqué sobre la preclusión. Lo que ya se hizo valer ya no necesitará nuevo pronunciamiento. Es probable que el juez o la jueza les indique deberá estarse al ordenado en auto de fecha tal. Otra excepción, recuerden que cada audiencia, y como lo veremos también en nuestro Código Nacional la siguiente semana, Dios mediante, en cada audiencia se tienen ciertas etapas y fases. Cada etapa se integra por momentos procesales y por actuaciones que ahí podemos agotar. Ejemplo, si nosotros estamos en la etapa de admisión y preparación de pruebas y le decimos al juez, oye, no, es que te quiero agregar algo que no dije cuando hablaste de la depuración procesal. Es una etapa anterior a la admisión y preparación de pruebas, entonces el juez les dirá, pues no al lugar, porque la fase ya terminó y se precluyeron los derechos, es decir, no hiciste valer lo que quieres hacer valer en una etapa que no corresponde. En resumen, debemos ser acordes con las etapas de nuestras audiencias y estar muy listos y despiertos para que no nos vayan a precluir derechos y ya no podamos hacer valer algunas circunstancias. Otro ejemplo, la tacha de testigos se hace una vez que termina el testimonio que se está recabando. Si no se hace y el juez termina la fase de admisión y preparación de pruebas y pasa a la siguiente que se llama revisión de medidas provisionales, entonces cuando ya se inicia la siguiente fase, ya no pueden tachar a los testigos porque no se hizo conforme a la etapa correspondiente. Licenciado José Luis, tiene encendido su micrófono. ¿Va a hacer alguna pregunta? Sí, Adelante. por decir, en referencia a pruebas, ¿solamente serían pruebas supervenientes o se pueden proponer pruebas al juzgador en la etapa de depuración? No, en depuración procesal no puedo ofrecer pruebas porque no es fase para ofrecer pruebas. El ofrecimiento de pruebas se hace en la etapa postulatoria, en sus escritos. Sí puede ofrecer pruebas supervenientes, pero se harán en la etapa de admisión y preparación de pruebas. Perfecto, esa era la única duda que tenía, señores. Sí, también las pueden hacer valer por escrito, en la fase escrita, y muchas veces, enseguida le doy el uso de la voz, licenciado Manuel, y muchas veces el juzgador lo que hace es decir, se reserva el proveído hasta la audiencia, o lo acuerdan en ese mismo momento, en esa fase escrita, las pruebas supervenientes. Entonces, esas las puede hacer valer por escrito, en la audiencia, en la fase de admisión y preparación de pruebas, o hasta las audiencias principales, que así lo establece nuestro código adjetivo actual, vigente y aplicable. Entonces, mientras no se pase a la fase de alegato, las pruebas supervenientes se pueden ofrecer con los requisitos que establece la ley. Licenciada Manuel, adelante. Perdón, maestra, muy buenas tardes, y buenas tardes. Doctora maestra, bien, conforme al 5.10, respecto de la solicitud oral que realicemos en las audiencias, a mí me pasó algo muy chistoso, no sé si me pueda sacar de esa duda. Una vez en una audiencia solicité, mi cliente no acudió a una audiencia en materia pericial. Yo solicité en la misma audiencia que si la juez de nueva cuenta realizara la llamada para efecto de que se realizara de nueva cuenta la cita para la prueba pericial. Sin embargo, me dice, no, promuévelo. Conforme a este artículo, ¿podemos usarlo, maestra? Sí, claro, si es audiencia verbal, oral, está siendo grabada, usted podría indicar que conforme al artículo 5.10 solicita que su determinación sea oral, porque su petición es oral conforme al artículo 5.9.
No sé qué juicio sea el que tramitó usted, pero si es una controversia sobre la que estamos hablando, esta sería la formalidad. Sí, de hecho fue una controversia, maestra, y realicé esta manifestación, sin embargo, no me sabía, o bien, en ese momento no sabía aplicar bien el artículo correspondiente, y solamente me refirió a la juzgadora, ¿sabes qué? Promoverlo. Entonces, conforme a estos dos artículos, 5.9 y 5.10, puedo hacer esa solicitud al momento de la audiencia. Claro, la petición, si su audiencia es oral, sí. Sí, muchas gracias, se lo agradezco. Bien, pasemos entonces al siguiente artículo, el 5.13, habla de las notificaciones en audiencia. Este ordinal dice que las resoluciones judiciales que se dicten en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes. De lo contrario, a quienes no estén presentes, se puede ordenar que sean notificados conforme a las reglas generales de las notificaciones, que significa que el juzgador dirá al final de su audiencia: notifíquese esta audiencia a la parte que no comparece, sea actor demandado, en su domicilio procesal. Acuérdense que el domicilio procesal es el que ustedes señalan para hoy recibir notificaciones de índole personal. Entonces, el hecho de que ustedes no acudan a alguna audiencia no significa que se les tenga que dar por notificado al no acudir. Esto en cuanto a las controversias, porque a diferencia, por ejemplo, de los juicios orales mercantiles, si una de las partes está debidamente notificada y citada para comparecer a su audiencia y no acude, se entenderá que está notificado de las actuaciones o de los decretos o resoluciones que se hayan dictado en esa audiencia. Esa es la característica, por ejemplo, de los juicios orales mercantiles. Ahí es más estricta la ley y establece esa peculiaridad. Fuiste notificado, fuiste citado, llegó el día de la audiencia, no justificaste inasistencia, todo lo que se dicte se dará por notificado. Aquí abriré un paréntesis. Es importante que les recuerde que, si bien es cierto, nuestros códigos establecen formalidades que debemos nosotros considerar, hay otro principio que está por encima de estas formalidades, y el principio se llama debido proceso, lo conocen muy bien. Este principio del debido proceso se integra entre ellos por el derecho de audiencia, de tal forma que habrá muchos criterios, y me adhiero a esos criterios, donde establecen que hay que dar certeza a la notificación de alguna de las partes involucradas. ¿Por qué buscamos esa certeza? Para no vulnerar este principio, porque acuérdense que el principio del debido proceso involucra todo su expediente hasta el dictado de la sentencia, incluyendo la propia sentencia. De tal suerte que vulnerar este principio les puede generar incluso a las partes un agravio mayor, porque puede implicar la nulidad de actuaciones, la reposición de autos, o bien alguna concesión de amparo, porque recuerden que la concesión del amparo es por alguna ilegalidad que se haya observado durante el procedimiento. Por eso es que muchos jueces y juezas solemos ser celosos en cuanto a las notificaciones, que se hagan correctamente, que los apercibimientos también sean comunicados correctamente a las partes para poderlos hacer efectivos. Lo que buscamos es vulnerar de la menor manera este gran principio del debido proceso. De tal suerte que si ustedes en alguna audiencia escuchan que el juzgador o juzgadora dice, aunque la ley prevé algo diferente, como en la materia mercantil, que el juzgador diga: notifíquesele estas determinaciones a la parte incompareciente en el domicilio procesal o incluso particular, lo hace porque está respetando ese gran principio constitucional que es el que les había referido y que tiene fundamento en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Y esto se lo digo para que también lo puedan considerar. Es facultad de esa persona juzgador o juzgadora respetar el principio del debido proceso. Esto en cuanto al artículo 5.13, las notificaciones en audiencia. Otro ejemplo lo tenemos en el artículo 5.28. En este artículo 5.28 tenemos una regla específica, que es el de la preclusión. Este ya se los he comentado, y aquí este artículo es específico para nuestras audiencias orales.
Y fíjense cómo lo maneja. La preclusión es la facultad de las partes para realizar determinados actos procesales en las audiencias. Producirá su preclusión de no hacerse valer en la fase correspondiente, que es lo que estábamos platicando, por ejemplo, en el cuestionamiento que nos realizó el licenciado José Luis. Si no se hace en la fase correspondiente, el juez puede precluir los derechos. El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de audiencias, precluyendo los derechos procesales que debieron ejercitarse en las anteriores. Aquí es cuestión de estilo y por eso les decía que nos pusiéramos como muy listos y muy atentos en nuestras audiencias, bien familiarizados con nuestras etapas. Habrá jueces o juezas que digan, aquí concluye la fase, si no tienen alguna petición, precluyo derecho, cierro fase y aperturo la siguiente. Es mi caso. Habrá jueces que no. Habrá jueces que simplemente digan, se concluye la fase. Y si ustedes no hicieron peticiones oportunas, quizá el juez no diga se precluyen derechos. Pero cuando él cierra la fase, es evidente que los derechos que no se hicieron valer en esa fase ya no los podrán hacer después. O incluso habrá jueces o juezas que no digan se concluye la fase, que simplemente digan pasamos a la siguiente etapa. Se dan cuenta, ahí ya no les indicó aquí se cierra fase y precluimos los derechos. Entonces, si ustedes no están atentos a las fases, puede ser que se les pase algo que pudieron haber hecho valer. Entonces, ustedes muy atentos, levantando la manita cuando tengan que hacer alguna petición para que la hagan de manera oportuna y tengan su acuerdo correspondiente. Aquí les cuento algo que he visto de manera reiterada en las audiencias, es que muchas veces los jueces o juezas suelen hablar muy rápido y hace que las partes ya no vayan siguiendo la hilación de sus fases. ¿Qué produce esto? Que si no estamos atentos, se nos pueden ir las fases, se nos pueden ir las peticiones. Hay quienes son un poquito más pacientes, quienes dan un poquito de espacio, o me incluyo, quienes preguntan, ¿aquí hay alguna petición o solicitud, parte actora, parte demandada? Porque pues sé que muchas veces estamos distraídos y pasa mucho que estamos distraídos. Entonces, por ejemplo, cuando pregunto, ¿en esta fase tiene alguna petición? No saben qué decirme, no saben, dicen, sí, no, o hacen una petición que corresponde a otra fase. Entonces, es bien importante que, aunque ustedes ya estén acostumbrados a sus audiencias, sí pongan atención a lo que el juez va diciendo. Y si él va muy rápido, a lo mejor hasta poderle solicitar de manera respetuosa un poquito de calma para que puedan entender. Eso casi nunca lo he visto, pero bueno, pues a eso atiende la oralidad, ¿no? El que podamos externarle al juzgador o juzgadora lo que queremos. Esto por cuanto al artículo 5.28 que hablaba de la preclusión. El deber del juzgador de concluir la fase y precluir los derechos. Insisto, habrá jueces o juezas que literal no lo digan. Aquí se concluye la fase y precluyen derechos. Solo pasarán a la siguiente. El artículo 5.38 son las reglas para la recepción de las pruebas. Y aquí sí vamos a hacer algunas prácticas, chicos y chicas, verán que les va a ayudar mucho para su desahogo de pruebas. La primera regla de este artículo 5.38 es en relación a la confesional. La fracción primera establece el pliego de posiciones de no haberse acompañado a la demanda o contestación, se exhibirá más tardar al inicio de la fase de desahogo de la prueba. Y hablábamos la sesión pasada de cuándo era el momento para presentar el pliego, pero además de que evitaran hacerlo por escrito y que podían hacerlo directamente en la audiencia. Entonces, aquí, por ejemplo, si el juez dice vamos a iniciar con la recepción de las pruebas, ustedes pueden pedir el uso de la voz e indicarle al juzgador que en ese momento van a desahogar su prevención y van a exhibir el pliego de posiciones. ¿Es oportuno? Sí. Si quieren fundarlo, entonces es el artículo 5.38
fracción primera de su ley adjetiva. Así podrán decir al juzgador, en términos del artículo 5.38, fracción primera, atiendo la prevención que me hizo en audiencia inicial y se exhibe el pliego de posiciones para el desahogo de la probanza ofrecida por mi representada o representado. El juez formulará oralmente las posiciones que sean calificadas de legales, a las que el absolvente responderá categóricamente. ¿Alguien sabe qué es categóricamente? Contando toda la historia de su vida, diciendo no sé contestar, diciendo me reservo mi derecho. ¿Qué será categóricamente? Adelante, licenciada Eli. Que su respuesta de manera limitada, bueno, que solamente es atendiendo a la pregunta, sin abarcar más, sin hallarse más en la respuesta. Ok, ahí va, calientita, licenciada Eli. Bien. Licenciado Quizá Rafa. A ver, licenciado José Luis, adelante. Ay, que sea perdón, yo concreta, respondo. que sea concreta la respuesta a lo que se está, a la pregunta que se está absolviendo a la persona. Que sea concreta. Ahí va, calientito, calientito también. Licenciado Rafa, adelante. Es ser concisos y breves en su respuesta y responder no, sí o no, pero de forma directa. Bien. Muchas gracias, Eli, José Luis y Rafa. Categóricamente, es decir, sí o no. Falso, verdadero O sea, o cierto. Es todo lo que van a responder. Sí, no, falso, verdadero. O cierto o no es cierto. Esto no significa que no pueden hacer alguna aclaración, pero primero, su primer respuesta debe ser una afirmación o una negativa. Cuando se trata de la prueba confesional. Entonces, cuando les toque asistir a sus representados y orientarlos para el desahogo de esta prueba, habrá que indicarles, primero tendrás que contestar sí o no. Y es ahí donde viene la jiribilla de las posiciones, porque acuérdense que esta prueba se valora cuando perjudica al que la hace. Y por eso es que ofrecen muchas veces la prueba confesional, porque si formulan una posición de tal forma que los lleve a afirmar algo que ustedes quieren que afirme, eso les va a ayudar, porque perjudica al contrario. Pero si el contrario es muy listo y sabe cómo responder, entonces pues no les va a beneficiar y tampoco se va a valorar esa probanza. ¿Por qué? Porque no hay nada que le perjudique al que la está formulando. Y entonces, aquí les voy a pedir, por favor, vamos al artículo 1.271 de su ley, de su Código de Procedimientos, 1.271. Este artículo es la magia de su prueba confesional. Establece los requisitos para formular sus posiciones. Si sus posiciones no contienen alguno de estos requisitos, entonces el juez no la va a calificar de legal. Significa que no la va a formular. El primer requisito de estas posiciones es que deben estar formuladas en términos claros y precisos. Acuérdense que, bueno, vamos a la siguiente característica. La siguiente es que deben ser aseverativas. ¿Qué es aseverativo? Bueno, las que afirman algo, así lo establece la ley, aunque estén redactadas con términos negativos. ¿Tienen ustedes alguna idea de alguna posición que quieran hacer en este momento? Imagínense que yo soy la persona que va a absolver esas posiciones en relación a nuestro curso o a lo que vemos aquí en la clase o a lo que ustedes imaginen. ¿Cómo formularían una posición aseverativa, clara y precisa?
Que diga la, A ver, licenciado José Luis. que diga la parte actora, si es cierto que el curso sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de... Muy bien, licenciado José Luis. Ya escucharon. Que diga la actora si es cierto que el curso es sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Es claro? ¿Es aseverativa? Podría decirse que sí, ¿no? Está afirmando que estamos en un curso que yo afirme si es cierto o no es cierto esa situación. Yo puedo responder sí, pero hay más características que ahorita vamos a revisar. Licenciado Rafa, adelante. Que diga su señoría si es cierto como lo es, si es maestra en Derecho Familiar. Ok. ¿Es una aseveración? Sí. Y aquí les voy a dar, muchas gracias, licenciado Rafa. Por cuanto a la aclaración, a la precisión y a que es aseverativa, tienen los requisitos. Pero ¿qué creen? Que les voy a hacer una jiribilla nuevamente. Cuando nosotros decimos si es cierto como lo es, se le llama redundancia. Bastará con decir que el absolvente, perdón, voy a usar el nombre de mi tocaya Eli, que el absolvente o que Elizabeth estuvo presente el 20 de diciembre de 2023 en tal lugar. Si se dan cuenta, no estoy diciendo que es cierto como lo es. Estoy afirmando que Elizabeth Martínez estuvo presente en tal fecha y en tal lugar. Si yo utilizo la frase, si es cierto como lo es, estamos usando la frase de nuestros doctrinarios de antaño de derecho, sobre todo de derecho procesal, pero es una redundancia, es como decir, subo para arriba o bajo para abajo. Ya es una afirmación por sí misma nuestra posición. Entonces, no tengan miedo, chicos y chicas, de que cuando formulen su pliego de posiciones, no ocupen la frase que es cierto como lo es. Y se los digo tal cual. Hay jueces que desde que ustedes digan que es cierto como lo es, califican de ilegal esa posición. Entonces, ojo, no todos lo hacen, ya muchos estamos acostumbrados a la frase, pero hay jueces que sí dicen, no es clara porque tiene una redundancia y tiene doble afirmación. Acuérdense que las reglas de la lógica implican que una doble afirmación es un hecho negativo. Entonces, no les beneficia. E insisto, hay jueces que ya lo saben y pues no le hacen caso a esa frase. Pero ustedes que están estudiando este taller maravilloso, pueden empezar a implementarlo, incluso aprobarlo, aprobarlo en sus audiencias. ¿Qué tienen que hacer de acuerdo con el artículo 1.271? Hacer una aseveración. Por ejemplo, me preguntaban, Rafael González, que si es cierto como lo es, que su señoría dijo es maestra en Derecho Procesal Civil. Pueden hacerlo, que la absolvente es maestra en Derecho Procesal Civil. ¿Es una aseveración? Sí. ¿Es clara? ¿Es precisa? Lo es. ¿Y a mí qué me toca responder? ¿Sí o no? Licenciado Eddie, adelante. Gracias, señoría. Mi pregunta es, ¿este tipo de preguntas o aseveraciones son válidas tanto para el pliego de posesiones, tanto de la parte actora como de la parte demandada? Sí, claro, las reglas se aplican para ambas partes, para quien ofrezca la probanza. Sí, ambos tienen que cubrir los mismos requisitos y habrá de contestar en los mismos términos que establece la formalidad de la prueba confesional. En cuanto a la validez, sí, quizás se refiere a cómo las considera el juez cuando resuelve en definitiva. Nada más aquí recordar que la confesión tiene efectos en lo que perjudica al que la hace. ¿Qué significa? Que si me están haciendo, por ejemplo,
que Esperanza Bárcenas es deudora alimentaria desde el año 2023, y yo digo, sí, eso me perjudica si me están imputando el incumplimiento de mi obligación alimentaria. Y como he afirmado que sí soy deudora, en mi contra es esa declaración y el juez la valorará en conjunto con los demás medios de convicción. Pero si ahí mi respuesta es no, no me perjudica la respuesta y por ende no hay con qué valorarla en conjunto con otros medios de prueba. Esta forma de valorar nuestra probanza es un poquito confusa, pero recuerden que solamente se va a valorar cuando lo que decimos nos perjudica, es decir, el que está absolviendo, no al contrario. ¿Por qué? Pues porque afirmamos algo que nos va a perjudicar. Entonces, al decir que sí, por ejemplo, una mamá, ¿no? Llegaste tarde anoche y que uno diga, no, mamá, no, ¿cómo crees? No estamos afirmando, no nos perjudica, ¿no? De todas maneras nos da con la chancla, pero al menos ya no fuimos inculpados. Pero si decimos, sí, llegué tarde, pues ahí va la chancla otra vez porque asumimos la responsabilidad. ¿Ah? Es un ejemplo muy sencillo para que entiendan cómo va a valorar el juez esa prueba confesional. Bueno, ya hablamos de la claridad, de la precisión, de que todas son aseverativas. Cuando ustedes se refieren a una prueba confesional, no son preguntas y no es un interrogatorio, son afirmaciones o, si quieren escucharse bonitos porque son abogados, son posiciones. La siguiente característica que está contenida en la fracción tercera es que estas aseveraciones o posiciones deben referirse a hechos propios del absolvente. Si, por ejemplo, Eli me pregunta a mí, Esperanza Bárcenas, que es cierto que Rafael González es su concubino. A ver, ¿será hecho propio o no? Adelante, licenciado Rafa. La pregunta supuestamente la realizó la compañera Elizabeth, se la está haciendo a usted, si usted es mi concubina. Sí, es una pregunta personal, ¿no? Ok, muy bien. Y por ejemplo, si Eli me realiza la siguiente afirmación, Esperanza Bárcenas, que el licenciado Martín Julio es amigo de Emmanuel Bautista. No. No es un hecho propio. Muy bien. ¿Y qué creen? Que aquí muchas veces incurren los profesionistas en derecho cuando tratan de querer acreditar que la otra persona ha cumplido con un régimen de visitas o que ha pagado pensión alimenticia. Es aquí donde incurrimos en errores porque pues queremos defender a nuestro representado. Entonces le preguntamos, por ejemplo, a la parte actora que reclama el cumplimiento de alimentos, que sí es cierto como lo es que el demandado le ha cumplido con los alimentos. ¿Es un hecho propio de la actora? Que diga la actora si el demandado le ha cumplido con los alimentos. No es un hecho propio. A diferencia de que diga la actora si ha recibido por parte del demandado la pensión alimenticia. ¿Es un hecho propio? Sí, porque están afirmando que la parte actora ha recibido del demandado. Ha recibido. ¿Ya vieron? Ya vi esas caritas de, oh, por Dios, ¿qué es esto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, chicos y chicas. Formulen, por favor, 2 posiciones que tengan estas características: clara, precisa, aseverativa y hechos propios del absolvente. Todos ustedes son parte actora, están reclamando alimentos al demandado que se llama Pedro Pérez. Todos ustedes son parte actora y están demandando a Pedro Pérez el cumplimiento de los alimentos, de nada más desde enero a septiembre de 2025. 2 posiciones, chicos y chicas, y para eso les voy a dar 3 minutitos. Son 5:50. Vamos, 3 minutitos, adelante. Características: precisa, clara, aseverativa
y hechos propios del absolvente. Si ustedes son los actores, ¿quién va a absolver? El demandado o el presunto deudor alimentario. ¿Cómo se llama el deudor? Pedro Pérez. Espero que no tengamos algún Pedro Pérez aquí. Adelante. Maestra, ¿me podría repetir los requisitos? Precisa, clara, hechos propios del absolvente y aseverativa. Usted es el actor, reclama el cumplimiento de pensión alimenticia a Pedro Pérez, que no ha pagado desde enero a septiembre de 2025. Licenciada, ¿él levantó su manita? Sí. Espéreme, ¿ya tiene sus posiciones? Creo que ya. Espero que sí. Espéreme tantito entonces. Vamos a dar oportunidad a que terminen los compañeritos. Un minutito queda, por favor. Gracias. Es que si no le van a copiar sus posiciones, licenciada Eli. Listo, maestra. Quedo a la espera. Gracias, licenciado. Listo, chicos. A ver, vamos a primero con la licenciada Eli, que fue súper rápida. Adelante, licenciada. Vamos a calificar sus posiciones. La primera. Gracias. Que diga el absolvente si ha realizado depósitos a favor de la señora María Hernández Flores. Ok. Lo primero que puedo advertir de esa posición es el si ha. Significa que no está afirmando, sino preguntando. Entonces, ¿cómo vamos a afirmar? Que diga el absolvente que ha recibido. O quítele que diga el absolvente, solamente diga que la parte absolvente ha recibido y continúa con su posición. A ver, ahora con la modificación, ¿cómo se lee? Que la parte absolvente ha realizado depósitos a favor de la señora María Hernández Flores. Que la parte absolvente ha realizado depósitos a favor de la señora. Ok, ¿es clara? Sí. ¿Es precisa? Sí. ¿Es aseverativa? Ahora sí. ¿Y es hecho propio del absolvente? Sí. ¿Cumple los 3 requisitos de las 3 fracciones? Y se califica de legal, licenciada Eli. Muy bien. La siguiente. Que la parte absolvente ha entregado alimentos en especie a la señora María Hernández Flores. ¿Es precisa? ¿Es clara, aseverativa y hechos propios del absolvente? Sí. Aquí quizá por el tipo de ejemplo, no precisamos periodos, pero sería bueno precisar periodo, ¿no? Que ha entregado alimentos
correspondientes a los periodos de fecha tal, tal y tal a la actora. Ok. Entonces, así ahí ya no solo es clara, licenciada Eli, sino además es precisa, porque hablamos de no solo modo, sino de lugar y de tiempo. Más bien de tiempo y de modo. Ok. Bien, 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 licenciada, muy bien. ¿Quién más? Licenciado José Luis, que me dijo que ya estaba listo. Adelante. Sí, señoría. Mm, que diga que diga el absolvente. Ay, que diga el absolvente desde cuándo, que si dejó de dar pensión alimenticia. No, si tiene un juicio de pensión alimenticia en este H juzgado. Ok, de esa posición advertimos lo mismo que sucedió con la licenciada Eli. Cuando ustedes dicen que diga el absolvente si tiene un juicio de pensión alimenticia en este juzgado, cuando decimos sí, estamos preguntando. Tenemos que afirmarle que diga el absolvente que tiene un juicio de pensión alimenticia en este juzgado. Sin él. Es que diga que el absolvente tiene un juicio en este juzgado. Sería la correcta. Exactamente. Ya es clara, es precisa, aseverativa y es hecho propio del absolvente. Muy bien, licenciado José Luis. La siguiente. El absolvente dejó de dar pensión alimenticia desde el 17 de enero del año 2025. Bien, solo hace falta precisar a quién le dejó de dar pensión alimenticia. Puede decir a sus acreedores alimentarios inmersos en este juicio o a la parte actora, dependiendo de a quién está reclamando esa pensión. Entonces ya no solo sería su posición clara, sino además precisa. A ver, inténtelo, por favor. El absolvente dejó de dar pensión alimenticia a su menor hijo en fecha 17 de enero del año 2025. Ok, es clara, precisa, hecho propio del absolvente y aseverativa. Muy bien, licenciado José Luis. Licenciada Eli, vi que levantó su manita otra vez. No, perdón, yo creo que la dejé así. Ah, Perdón. bien. Licenciado Martín, Julio, adelante. Sí. Sí, a ver, que la parte absolvente diga si el señor Pedro Pérez incumplió con el pago de alimentos a sus acreedores. Que la parte absolvente diga si el señor Pedro Pérez incumplió. Ok, entonces lo correcto sería que el absolvente incumplió, porque le está preguntando a Pedro. Bueno, le está haciendo la afirmación a Pedro. Entonces, que el absolvente incumplió. Y le agregamos lo que usted me dijo. A ver, intentémoslo, licenciado Martín. Que diga Que el absolvente incumplió con el pago de alimentos a sus acreedores. Ok, muy bien. Hay que precisar ahora el periodo. ¿Y a qué acreedores nos referimos? Si son los acreedores involucrados. Ahí iba a ser la otra posición. Entonces será. No. A ver, primero con la primerita. Ok. Okay. Que la absolvente incumplió con el pago de alimentos a sus acreedores. Por el periodo de alimentarios por el periodo de enero a septiembre de 2025. Exactamente. Es precisa, es clara, hecho propio y es aseverativa. Muy bien, licenciado Martín. La siguiente posición. Que la parte absolvente depositó puntualmente los alimentos dictados en la audiencia a sus acreedores alimentarios. Puede ser. A lo mejor también nos falta el periodo. Por el periodo tal. Por el periodo de enero a septiembre de 2025. Exactamente. Muy bien. Bien, licenciado, ya la entiendo. Gracias. Licenciado Rafa, vi que tiene su manita levantada. Sí, quisiera yo decir mis posiciones. Adelante, licenciado Rafa. Ay, se nos fue, creo. Perdón. Maestra de rápido. Ah, perdón. Me salí. Lo sigo escuchando, licenciado Rafa.
Ya, discúlpenme. No, al contrario. Que la actora recibió la cantidad de 200,000 pesos en el periodo de enero a septiembre del año 2025. Ok, ¿eso se lo pregunta usted a la actora o al demandado? Perdón, que el absolvente, disculpen. Pero usted está haciéndole las posiciones a la actora o al demandado. Porque quedamos Pues, que ustedes son actores, ¿no? ¿Cómo? Ustedes son actores, todos ustedes son actores y están... Ok. Discúlpeme, señoría, entonces déjeme la reformulo. No, pero no se preocupe, entiendo que usted representa al demandado y está en su derecho, claro, la libre profesión. Entonces, si usted representa al demandado, usted usted hace las posiciones a la actora. A ver, Ajá. por favor, Y repítame la posición. que la actora recibió la cantidad de 200,000 pesos en el periodo de enero a septiembre del año 2025 por concepto de pensión alimenticia Por parte de... del demandado Pedro Pérez. Exactamente. Muy bien, clara, precisa, hechos propios, aseverativa. Muy bien, periodo y todo. Ok, licenciado Rafa. Es todo un pionero ya en esto, ¿verdad? La siguiente petición, Que la actora ha recibido la pensión alimenticia que por concepto, la pensión que por concepto de alimentos fue condenada en fecha tal. bueno, aquí solamente un pequeño rasgo de imprecisión, porque la actora no fue condenada, a lo mejor se condenó al demandado, ¿no? Sí, disculpe, es que yo aquí me confundí con mis apuntes, pero efectivamente, ¿la puedo reformular? Claro, claro. Que la actora ha recibido del demandado Pedro Pérez la pensión alimenticia a la que fue condenado en fecha tal. Muy bien, yo le quitaría a la que fue condenado porque ya estamos agregando otras características que ahorita veremos que son dos hechos. Y ese segundo Ok. hecho no le toca a la actora. Yo la terminaría con que la actora ha recibido por parte del demandado Pedro Pérez la pensión alimenticia correspondiente al periodo de tal. Ok. Mira, Sí, señora. que incluso yo sigo insistiendo en quitar estos queísmos, ¿eh? Yo diría directo, la actora ha recibido tal cantidad. ¿Por qué? Pues porque son afirmaciones. Entonces, Ok. ya vean todo lo que quitamos ya, ¿no? Que diga si es cierto o es, que diga sí. Bien, licenciado, adelante. Entonces, licenciado Emanuel, veo que, espérame, porque creo que, sí, licenciado Emanuel tiene su manita arriba. Adelante, caminante. De nueva cuenta, muchas gracias, señoría. Que Pedro Pérez ha abstenido de pagar alimentos a favor de su acreedor alimentario, el adolescente Emanuel Bautista Guzmán. Una. Que el absolvente desde el mes de enero al mes de septiembre incumplió con el pago de pensión alimenticia a favor de su acreedor alimentario, el adolescente Emanuel Bautista Guzmán. Gracias, señor. Muy bien, concretas, claras, precisas, hechos propios y aseverativas. Muy bien, ok. Ya encontramos otro pionero aquí en las posiciones. Licenciado José Manuel, ¿tiene algún ejemplo? Adelante, caminante. Que diga el absolvente si depositó la pensión alimenticia del mes de agosto de 2025 para su menor hijo VZM. Ok, vamos a quitarle, ve que dijo, que diga el absolvente si depositó. Vamos a decir, que diga el absolvente, o más bien, que el absolvente depositó. A ver, reformúlela. Que el absolvente... Sí, la tenía, perdón, es que se escucha el timbre, ¿eh? Una disculpa a todos. Que el absolvente depositó la pensión alimenticia del mes de agosto de 2025 para su menor hijo VZM. Exactamente. Esa afirmación es clara, precisa, aseverativa y hecho propio del absolvente. Muy bien. Y ya Que vio, perdón. ya vio que le quitamos el si depositó, porque si decimos eso, es una pregunta. Pregunta, cierto. Sí es. La siguiente sería que el absolvente está obligado a proporcionar alimentos a la parte actora. Ahí terminó, porque no asunto. Que el absolvente está obligado a depositar alimentos para la parte actora. José Bien. Manuel, mi amigo. Ya veremos en la otra característica que si nosotros hacemos la afirmación de esa manera,
el juez puede no calificarla de legal y nos va a decir, se refiere a un hecho que debe constar probado en documento público. Ahorita vemos la característica, porque acuérdense que la obligación surge de un mandato judicial. Entonces, yo creo que no valdría la pena incluso hacer esa afirmación, porque ya lo tiene usted en el expediente. Lo que sí puede afirmar es que el absolvente está enterado de su obligación fijada por mandato judicial para cumplir alimentos. ¿Qué está afirmando? Que él sabe que tiene esa obligación. Ahí sí, es clara, precisa, aseverativa y es hecho propio del absolvente y que no consta probado en documento público porque esta pregunta está diciendo que él sabe. Licenciado Rafa. Su señoría, ayer hubo un tema por los casos personales, pero yo creo que este caso, a mi parecer, va a nutrir a lo mejor al grupo y puede que a alguien le sirva. Y yo lo hago pues por aumentar el conocimiento de todos. A mí en enero de este año me vino a ver una persona, un demandado, que pues se le estaba requiriendo la cantidad de 755,000 pesos por concepto de pensión alimenticia, a lo cual, pues bueno, yo pude revisar dentro de las actuaciones judiciales que pues la notificación que se llevó a cabo pues obviamente era ilegal, toda vez de que el actuario que se constituyó en el domicilio del demandado, pues bueno, una, no dejó traslado, dos, notificó a literal Juan Pérez, diciendo que era su señor padre, cuando pues nada que ver, la nomenclatura era incorrecta, bueno, de donde yo soy, las calles van por números, y supuestamente ayer la calle tenía nombre, bueno, habían una inmensidad de variaciones y pues de errores, que en su momento, pues bueno, yo me fui al amparo indirecto y pues bueno, procedió, ahorita está en revisión, es un asunto muy delicado, pero a lo que iba, yo hice una posición que en su momento el juez no me señaló como ilegal, pero quiero preguntarle a usted si esto fue legal por parte del juez o pues fue una omisión a favor de la actora. Mi pregunta fue que, tal cual como la tengo en mi expediente, que usted señaló el domicilio ubicado en calle tal para efectos de notificar, no, que usted señaló el domicilio ubicado en tal mediante su escrito inicial de demanda a efectos de notificar al demandado, y él respondió que... ¿Y él respondió qué, perdón? Y ella respondió que sí. Y en todo caso, pues bueno, ya en su momento me voy al amparo directo, me conceden a mí la suspensión, todo. Ahorita está en revisión, pero a lo que voy, ¿sí fue correcto, su señoría, o pues fue un error de novato, o fue una omisión del juez que me haya dejado preguntar eso? Hay otro artículo que ustedes podrán encontrar en su código adjetivo, es el 1.250. Ese artículo permite a la autoridad judicial allegarse a los medios de convicción que considere necesarios. Entonces, dependiendo del asunto, quizá él haya estimado necesario permitir que se hiciera esa afirmación para validar las demás probanzas, es decir, las documentales públicas, porque supongo yo que eso derivó de un incidente de nulidad de notificación. No, no llevé a cabo el incidente y ocupé el principio de prelación y el de definitividad, obviamente, para que, mejor dicho, me fui directo al amparo indirecto, señoría. Obviamente, yo sabía que existía el riesgo de que pues me señalaran el riesgo de, bueno, el principio de prelación, el de definitividad, pero pues toda vez de que iba inclusive una ejecución ya de carácter penal, pues yo decidí hacerlo y pues procedió. Pero ¿Es materia penal, no? ¿Cómo? ¿Es materia penal? No, su señoría, está en un juzgado familiar, pero la actora a la par inició una denuncia y en su momento, pues, la fiscalía, la MP, solicitó se rindiera informe a efectos de que, pues, como ya estaba la denuncia,
se allegara de los elementos para pues llevar a cabo el ejercicio de la acción penal en contra de mi cliente, que en su momento también se volvió mi representado. Y bueno, fue muy complejo, pero la duda era muy concisa, señoría. Si la pregunta a la cual pues yo en su momento pues generé en dicho pliego de posiciones con la intención cabal de que en su momento un juzgado federal eh, como que reforzara mi dicho de, mira, no solamente lo dicen las actuaciones, sino propiamente también la actora, y yo te compruebo con una identificación oficial expedida por el INE, que en ese momento, pues, mi representado no vivía ya en ese domicilio, ¿no? Entonces... Lo interrumpo tantito. En cuanto a las formalidades, pues es evidente que es un hecho que debe constar probado en documento público, pero si nos vamos a que se está alegando sobre la legalidad o no de esa notificación, creo que el juez sí tenía las facultades para conceder que se realizara o se formulara esa posición. Ok. Le agradezco muchísimo. Aunque la contraria pudo haber, por ejemplo, instado su recurso contra la calificación de esas posiciones, ¿no? Aseverando que no tenía ese requisito previsto por el punto 271, y habría que ver si trascendía o no ese recurso. ¿Podría hacer la revocación, su señoría? Así es. Bueno, okay. Y dependiendo, porque en audiencia la calificación, en audiencia oral la calificación a las posiciones no se puede recurrir, ¿eh? Ah, ok. Entonces, ¿sería posterior al desahogo ya de la audiencia o cómo? No, si es una audiencia oral, ahí ya no pudo haber recurrido la calificación de las posiciones. Okay. Si un procedimiento escrito, ahí sí, a través de un recurso de revocación, pero en materia oral, ya lo veremos, tiene el recurso de revocación solo está para ciertas actuaciones. Y bueno, y como tal creo que ahí procedería una apelación, ¿no, señoría? Porque por lo que yo he leído en el Código Nacional, como tal la revocación ya no existe. No, pero ahorita estamos con nuestro código adjetivo vigente todavía. Ah, ok, sí, disculpe, señora. Sí, ahorita, porque el código, lo que quiero es que nosotros entendamos esta parte que actualmente manejamos para que lo traslademos a nuestro código nacional. Eso será en las 2 sesiones que vienen la siguiente semana, Dios mediante. Ok, señora, disculpe. Licenciado José Manuel, me levantó la manita. Sí, una disculpa, es que se lo volví a presionar. Una disculpa, señoría. Y no se preocupe. Bien, ¿quién más quiere dar ejemplo de alguna posesión? Bueno, aquí cierro los ejemplos hasta este momento y vamos a las siguientes fracciones. La siguiente fracción dice, no han de ser insidiosas. ¿Qué es insidioso? Aquellas que se dirijan a ofuscar la inteligencia de quien ha de responder. La finalidad es obtener una confesión contraria a la verdad. Yo les pregunto a ustedes, cuando dicen, ay, es que fue muy insidioso, ¿a qué se referirán con ese término? Cuando una persona es repetitiva o busca hacer que en la declaración la persona conteste lo que ellos quieren. Muy bien, por ahí va, muy bien. Licenciado José Manuel, levantó la manita. Sí, es cuando pretendemos, porque seguramente muchos lo hemos hecho malamente, cuando pretendemos que la parte actora conteste algo que nos beneficia o algo contrario por medio de un engaño o de un juego de palabras. Exactamente. Licenciado Rafa. Pues como lo dice el licenciado, es encaminar a la contraparte al resultado contrario al que ella busca, ¿no? Muy bien, es maquinar, ¿sí? Es hacer una aseveración clara, precisa, a lo mejor hecho propio del absolvente, pero que se trata de un engaño, ¿no? Para que ella de pronto diga sí, y de pronto ni siquiera se dé cuenta que afirmó algo que no era cierto, ¿no?
es engañarlos a través de esas afirmaciones, de esas aseveraciones. Incluso podría yo aportar, si me permite, Sí, diferenciar específicamente esa insidiosa con la sugestiva. Podrían parecerse, pero no es la misma, ¿no? así es. También hay otro requisito que es que no pueden ser subjetivas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, pero aquí cuando hablamos de subjetividades, por ejemplo, que la actriz siente que ella es la mejor cuidadora para su hija. Siente, ¿no? Es subjetivo, se trata de sentimiento. El demandado le parece haber depositado. Entonces, es subjetivo, o sea, no le parece, depositó o no le depositó. Entonces, insidioso es inducirlos al error a través de nuestras afirmaciones. Que queramos que ellas afirmen algo que sabemos que queremos probar. Muy bien. La siguiente fracción es la quinta. No han de contener más que un solo hecho. Por ejemplo, si decimos que el demandado ha pagado las pensiones alimenticias correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2025 y además enero a febrero de 2024. ¿Tenemos más de un hecho? Un montón, ¿no? Todos los meses del 2025 y además los del 2024. Sí, ejemplo muy sencillo. Cuando la posición contenga dos o más hechos, ahí sí, dice aquí el tribunal, es la persona juzgadora va a examinar prudentemente y él va a determinar si se puede o no formular esa posición, porque pueden que los hechos estén muy relacionados, de tal forma que no los podamos dividir en dos posiciones. El juzgador puede aquí reflexionar y decir, ok, no los puedo separar en dos posiciones, entonces se puede calificar de legal, ¿no? Cuando hablamos de dos hechos, pero que no pueden hacerse por separado, sino en uno mismo. Y el ejemplo, pues son los ejemplos que ustedes nos han dado cuando decían que el demandado ha depositado la pensión alimenticia de los meses enero a septiembre de 2025. Puede ser que aquí sean dos hechos, porque hablamos de, perdón, que aquí sean más de un hecho, porque hablamos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta septiembre. 9 hechos. Pero es evidente que tras esa reflexión no podemos separar esta afirmación y el juez puede considerar prudente emitir la calificación de legal. Entonces, ¿qué características llevamos hasta ahorita? Clara, precisa, aseverativa, hechos propios del absolvente, no debe ser insidiosa y no deberá contener más que un solo hecho, a menos que tengamos esta excepción, que no lo podamos separar. De tal forma que si ustedes lo separan, su posición ya no les pueda servir o que ya no se pueda formular. La sexta, no han de ser contradictorias. El demandado ha depositado la pensión alimenticia de enero 2025 sabiendo que no fue condenado. O sea, ¿qué es eso? No, pues no, ni suena coherente, tiene dos hechos, pero además es contradictoria porque dice que ha depositado lo que no ha sido condenado. ¿Sí? Otro ejemplo de contradicción, que la actora ha recibido del demandado la cantidad de 1,000 pesos, pero no los ha recibido. Entonces, bueno, no solo no es clara, sino además contradictoria. O sea, ¿los ha recibido o no los ha recibido? Muy sencillo el ejemplo. La siguiente es la fracción séptima. Deberán concretarse a hechos que sean objeto de nuestro debate. No podemos preguntar cosas que no hayamos afirmado en nuestros hechos y que no sea motivo de nuestra litis. Igual la parte demandada. Su confesional tendrá que ir encaminada a desacreditar lo que la actora está reclamando. A desacreditar.
Acuérdense que a ustedes les toca acreditar excepciones y a la actora sus acciones. Entonces, si no nos estamos refiriendo a hechos que sean motivos de nuestra litis, pues no va a ser calificada de legal. Por ejemplo, si estamos en pensión alimenticia, el demandado, si estamos en pensión alimenticia, el demandado ha cumplido con las convivencias de su hija. ¿Tiene relación con la litis? No, porque se le está reclamando pensión alimenticia. ¿Y a qué le toca a él hacer? Pues a lo mejor acreditar que sí pagó. Es todo, es todo. Viene la octava. No podrá referirse a hechos que deben constar probados en documento público. Que el demandado procreó a una hija de nombre RLL con la actora. Y si ya exhibieron el acta de nacimiento en documento público, entonces se aplica esta regla y no se califica de legal porque es un hecho que debe constar probado en el documento público que es el acta de nacimiento. Licenciado Emanuel, adelante. Muchas gracias, Silvia. Una pregunta. A mí me pasó una cuestión respecto de una controversia, el cual el demandador refiere, ¿sabes qué? Yo no vivo en el domicilio y te lo acredito a través del contrato de arrendamiento que exhibo en la presente contestación. Sin embargo, en la diligencia del actuario, cuando realizó el emplazamiento, refiere, sí, vivo aquí, ese es mi domicilio. Ahí tampoco podemos poner, es un documento público, me imagino, la razón del actuario. Sin embargo, aquí tampoco podemos poner ese tipo de preguntas en las posiciones. Perdón, señor. Sí lo puede hacer, licenciado, si su excepción o defensa parte de esa situación. Pero si, por ejemplo, esa diligencia fue después, entiendo yo, de que se fijó la litis. Fue de un divorcio y ya después ve que son las pretensiones. Y cuando contesta la pretensión, dice él, ¿sabes qué? No vivo, pero en las diligencias tanto del divorcio como en el emplazamiento para la contestación de la pretensión, refiere esa situación. No vivo en el domicilio, vivo en Chicolopan y te exhibo mi contrato de arrendamiento. Sin embargo, en las dos razones del actuario, refiere si viviera allí en ese domicilio. Puede formularla, insisto, el juez valorará si incide en lo que usted trata de acreditar. Porque si incide, entonces él dirá, se califica de legal. Si es que esto tiene relevancia con lo que se pretende acreditar o desacreditar. Sí, claro, ¿por qué? Porque al final del día se va a valorar en conjunto esa confesional con las demás, en este caso las documentales públicas. Ok, pero entonces no contraveniría a la fracción octava del 1.271, lo que estamos viendo. No, ahí le recuerdo que el artículo 1.250 sí le concede al juez como esa facultad, incluso de zafarse un poquito algunas formalidades para llegarse de medios de convicción. Y hablando de medios de convicción, pues es permitir la formulación de posiciones al margen de algunas formalidades de este artículo 1.271. Pero nosotros le tenemos que referir al juez que es importante respecto de lo que me acaba de referir, que sí podría pasar de legal la posición en virtud de que ahí, ¿qué sería mi argumento? Disculpe, su señoría. Pueden hacérselo valer al juzgador si es que él dice que no se califica de legal, pero aquí mucho ojo porque les recuerdo que el único que está facultado para calificar las posiciones es el juzgador, hablando de la confesional, y que en este tipo de juicios no pueden recurrir la calificación a las posiciones. Entonces, quizá ustedes puedan hacer uso de la voz y hacerle la observación al juzgador, pero el juzgador puede tener dos sopas. Permitir que haga usted la observación y que recalifique, o que diga no al lugar, porque son irrecurribles las calificaciones a las posiciones. ¿No? Yo lo haría como abogado, no me quedaría callado y sí agotaría esa parte. Se lo agradezco, señorita juez. Gracias. Así que, licenciada Eli. Señor, una pregunta. Un segundo, licenciado José Luis. Licenciada Eli, adelante.
Sí, nada más a manera de aclarar el punto en cuanto a documentos o que conste en documento público, es como hacer referencia a que es propiamente una documental, ¿no? Que prueba o se desahoga por su propia y especial naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría. Gracias. Sí, es que la valoración de pruebas es tan mágica que yo no dejaría cabos sueltos, licenciada. Y si fuera litigante o postulante, no dejaría cabos sueltos porque he de decirles que los documentos públicos son públicos porque tienen la fe pública de la autoridad ante la cual se realiza. Pero muchas veces y desafortunadamente hay autoridades que no asientan lo que efectivamente sucede. Entonces, si por ejemplo una de sus defensas o excepciones como demandada o se basa en la falsedad de un documento, aunque sea público, incluso hablándose de escrituras o comparecencias, yo sí reforzaría con otros medios de convicción si mi defensa o excepción se basa en la falsedad de un documento. Entonces ahí sí, porque es parte de mi excepción, el juez tendrá que calificarla de legal, pese a que es un hecho que debe constar probado en documento público. ¿Por qué? Porque ahí parte mi excepción. Entonces el juzgador ponderará y le dará mayor prioridad a ese derecho de probar que a los requisitos formales de las posiciones. Yo lo agotaría. Ok, muchas gracias. Sí. Ay, vi por aquí que alguien más tenía la manita levantada, creo que ya no. Yo, maestra, Alexis. Adelante, licenciado José Luis. Nada más una pregunta. Por decir, las capturas de las transferencias bancarias entrarían como documento público. Son documentos privados, pero el valor que le da el juzgador lo determinó ya la Corte, licenciado José Luis. Ahora, para enriquecer más, hay un artículo, el artículo 1.293 de nuestro Código del Estado de México, el adjetivo, que les da a ustedes una luz de cuáles son las características del documento público. Entonces, si ustedes tienen duda qué es un documento público, nos vamos al 1.293. Capturas de pantalla son documentos privados porque son como fotografías. Licenciado Rafa. Pues, señoría, entonces solamente para reafirmar yo lo que usted acaba de comentar y a modo de pregunta, entonces entiendo que sí podemos hacer la observación al juez en el momento del desahogo de la confesional respecto a alguna anomalía en las preguntas de la contraparte. Pues miren, de poder pueden. Que sea procedente dependerá de cada juzgador. Ok, es que no me acuerdo qué compañero preguntaba eso y usted hacía el comentario, o sea que pues la idea del abogado pues es tratar de defender lo más que se pueda a nuestro cliente, sea actor o demandado, y a efectos de lo mismo pues claramente como usted lo menciona, ¿no? O sea, de forma concreta pues no se podría, pero existe la posibilidad, o sea, tenemos, digámoslo así, el derecho de poder decir, señoría, hago una observación y mi duda va a eso. Se levanta la mano en la audiencia, digo, o sea, de forma respetuosa se le pueda dar algún tipo de, ¿cómo se le puede decir? Pausa, interrumpir, no sé cómo se haga, señoría. Bueno, es que, por ejemplo, depende del tipo de audiencia. En esta que estamos ahorita manejando son las controversias familiares, ¿no? Y en estas controversias el juzgador lo que hace es primero califica las posiciones antes de formularlas. Entonces, él primero las califica y después formula las orales. Pero al abogado le va a decir, se califican de legales las marcadas con los números tal, tal y tal y tal. No así las diversas marcadas con el número tal, por no ser hecho propio, por ser insidiosa. Cuando él termina de hacer esa observación, creo que sería la oportunidad para decirle, juzgador, con todo respeto, solicito se revalore la calificación a tal posición por estas razones.
Ah, ok. Y el juez Muchísimas gracias, señoría. entonces recalificará esa posición. Y si no lo permite, no hay un artículo en la ley que le dé a él la obligación de recalificar. Por eso decía, Ok, y lo agotaría, ¿no? Como postulante, lo agotaría. ok. Muchísimas gracias, señoría. El licenciado José Manuel tenía su mano levantada, ¿no? José Manuel. Ah, ok. Ya. No, señoría, era respecto de lo que comentaba Rafael. Sí, era lo que usted nos indicaba ayer, ¿no? De manera respetuosa, sabemos que las audiencias están siendo videograbadas. Entonces, a efecto de dejar nada más constancia videográfica, pues sería importante, ¿no? Levantar la mano para mantener el decoro o incluso solicitar nuevamente siempre, ¿no? Que sea repetitivo, de manera respetuosa el uso de la voz. Señoría, solicito el uso de la voz, ya, para poder introducir ahí al diálogo. Sí, claro, claro. Antes de que se formulen las posiciones, ¿eh? Antes de que se formulen. Hablando de estas audiencias. Licenciado Manuel, adelante. Pero las preguntas que ya pasan por legal o de legales, señoría, son revocables, ¿no? Podemos interponer un recurso de revocación o qué recurso o por qué instancia nos iríamos en dado caso de que a nuestro parecer no se deberían de calificar de legales. Tratándose de nuestras audiencias orales, no podemos impugnar la calificación que hace el juzgador. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 5.75 de este código. Ahí ustedes verán el catálogo de lo que se puede revocar en audiencias cuando son orales. Aquel que resuelve las excepciones procesales, el que inadmite pruebas, el que declare o niegue tener por confeso alguna de las partes y el que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Termina el artículo diciendo, los demás son irrecurribles. Y eso también lo veremos en el nuevo Código Nacional, porque ahí también hace un catálogo concreto de lo que se puede y lo que no se puede recurrir. Por eso es que decía, como no se puede recurrir, lo que sí pueden, lo que pueden hacer ustedes es respetuosamente solicitarle al juzgador que antes de que formule las posiciones, tenga bien recalificar la posición tal, al estimarlas ustedes, dependerá la calificación que hizo, ¿no? Que se encuentra pegada a derecho, o que es importante para la defensa que están ustedes realizando, o que es importante para la acreditación de la acción que pretenden. Ustedes tendrán los argumentos. Bien, voy a cerrar aquí ya las preguntas y pasamos a los siguientes requisitos. Dice, no contendrán términos técnicos. ¿A qué se refiere esta fracción? Si ustedes saben que su contraparte tiene solamente estudios de secundaria o estudios de licenciatura en un área que no es derecho o que no tiene estudios, nosotros no podríamos preguntarle unas cuestiones que solo nosotros manejamos como abogados. Por ejemplo, a la parte demandada se le precluyó el derecho para formular posiciones. Ya utilizamos preclusión, ya utilizamos posiciones, y ella no va a saber, posiciones va a decir, ¿qué son ejercicios o qué es preclusión? ¿No? Estos conceptos que nosotros manejamos como abogados, hay que tratar de no utilizarlos en nuestras posiciones, porque no sabemos el nivel de estudios que tiene la otra parte. Pero si el deudor alimentario o el acreedor alimentario es abogado, pues sí, entonces sí podríamos, ¿no? Porque estamos entendiendo que es nuestro símil. Siguiente, la 10ª no se referirá a hechos que ya consten en el proceso. Tiene mucha relación con lo de los documentos públicos. Por ejemplo, si se trata de un reconocimiento de paternidad
y que el papá de momento o en su contestación de demanda diga, sí, sí lo reconozco, es mi hijo, y que todavía en las posiciones le digamos que es progenitor del infante tal, ok, pero pues si ya consta aprobado en autos, ¿para qué la realizas? ¿No? Entonces no se calificaría de legal. Que usted, de acuerdo con el acta de nacimiento, que usted es progenitor del niño fulanito de tal, pues ya obra aprobado, entonces ya serían irrelevantes. Y no contendrán repetición de posiciones. Esta está muy sencilla, ¿no? Que no hagamos la misma posición, aunque la redactemos distinto, que no la hagamos más adelante. Esto por cuanto a los sus posiciones. Si se dan cuenta, hoy enriquecimos la forma en que ustedes pueden formular sus posiciones en su audiencia oral, porque es la oportunidad que tienen para hacerlo. Y la otra oportunidad, pues, es la declaración de parte, que tienen los requisitos un poquito más libres, y que sus preguntas ahora sí son preguntas. Entonces, ahí ya no hay tanto formalismo para realizar preguntas y obtener información de la parte contraria. Eso entonces por cuanto a nuestro artículo 5.38. Hasta aquí, en cuanto a la confesional. Si ustedes se dan cuenta, en este 5.38 vienen algunas más formalidades para admitir y desahogar los medios de convicción. Me detengo un poquito en la prueba testimonial. Recuerden que cuando hablamos de oralidad, ya no se debe exhibir interrogatorio, porque ya ustedes tendrán que formularlo de manera verbal. Mucho ojo, hay personas juzgadoras que ya no permiten la lectura de las preguntas. Aquí, en nuestro código adjetivo, solo se permite el interrogatorio y las repreguntas. En el Código Nacional no, en el Código Nacional verán que ya es el interrogatorio, las repreguntas, el contrainterrogatorio, y todavía permite un recontrainterrogatorio. Ya se apertura más el desahogo de la prueba testimonial, lo veremos. Y también tienen requisitos. Sus preguntas para los testigos también tienen requisitos. Al igual que sus pruebas, perdón, que su prueba confesional, la testimonial también tiene requisitos que debemos cumplir para que nos sean calificadas nuestras preguntas. Ahí sí son preguntas, es un interrogatorio, y esos requisitos los vamos a encontrar en el artículo 1.338 de su Código Adjetivo vigente del Estado de México. Estos requisitos atienden o abarcan a las preguntas del interrogatorio y a las repreguntas. Ambas deben referirse a hechos o circunstancias ya probadas, estas serán desechadas cuando no reúnan los requisitos de los dos artículos anteriores, que es 1.136 y 1.337. El 1.337 establece las reglas generales. Deben ser claras, precisas, inquisitivas, se refiere a pregunta, no afirmación, sino pregunta, y no llevar implícita la respuesta, conducentes a la cuestión debativa, procurándose que en una sola no se comprenda más de un hecho. Ya vieron que tiene mucha similitud con la confesional, solo que aquí pues no son aseveraciones, es un interrogatorio. Y aquí me detengo un momento en la parte donde dice, no debe llevar implícita la respuesta. Y aquí me detengo porque he notado muchos errores en los interrogatorios y de pronto sí se los tengo que revelar. Se pone tan nervioso el abogado o la abogada que decide ya no continuar con su interrogatorio cuando no puede continuar preguntando porque todo se le califica de ilegal. Entonces, no bastará liberar nuestra mente, recordar este artículo. ¿A qué se refiere cuando dice que no debe llevar implícita la respuesta? Acuérdense, chicos y chicas, que los testigos son quienes deben proporcionar la información, no ustedes. Entonces, una pregunta, hablando de este caso de la pensión alimenticia,
Si ustedes le dicen, sin que el testigo haya dado información alguna, desde el principio de su interrogatorio, que es cierto que su presentante vivió en concubinato con el demandado, estamos arrojándole la información de que vivió en concubinato. A diferencia de si preguntamos, ¿usted sabe si existió alguna relación entre su presentante y fulanito de tal, Pedro Pérez? Le damos la oportunidad al testigo que nos diga, ah, sí, vivieron juntos, fueron esposos, fueron concubinos. Si nosotros le preguntamos al testigo, testigo, ¿usted sabe si el demandado ha cumplido con la pensión alimenticia que le fue fijada en este expediente? El testigo no ha dicho ni siquiera que sabe de una pensión alimenticia, que sabe de este juicio. Podrían preguntarle, testigo, ¿usted sabe si el demandado le entrega dinero a alguien para que para que compre comida, por ejemplo? Es un ejemplo bien sencillo y el testigo que lo va a entender porque son términos claros y a lo mejor acordes con su nivel escolar, podrá decir, ah, sí, fíjese jueza que fulanito de tal sí le da dinero a la señora para que le compre comida a sus hijos. Se dan cuenta que la información la proporciona el testigo, no ustedes. Testigo, ¿usted sabe si su presentante y alguna persona tuvieron hijos? No le están diciendo el nombre de la otra persona, ni si hay hijos. Y el testigo dirá, ah, pues mi presentante estaba casada con fulanito y sí tuvieron un hijo y se llama tal. A diferencia de ustedes, si ustedes le preguntan, testigo, ¿usted sabe que su presentante y Pedro Pérez tuvieron un hijo que se llama Dana? El testigo no me va a decir sí o no, si es que el juez la califica de legal. Entonces, esta parte de no proporcionar la información es bien importante. Así que el siguiente ejercicio, chicos y chicas, háganme por favor 2 preguntas a sus testigos. Ustedes ahora son la parte demandada, Pedro Pérez, y van a preguntarle a un testigo de ustedes sobre lo que ustedes quieren acreditar. Ustedes quieren acreditar que pagaron la pensión alimenticia. ¿De qué periodo? De enero a septiembre de 2025. Repito ejercicio, ustedes son los representantes de la parte demandada, Pedro Pérez. Ustedes quieren acreditar que ha pagado la pensión alimenticia de enero a septiembre de 2025. Y van a preguntarle a un testigo ofrecido por ustedes. ¿Qué les parece la mamá de Pedro Pérez? 3 minutos, chicos, son 6:44. Adelante. Listo, maestra. Gracias, licenciado. Vamos a dar 2 minutitos para que acabemos los demás. Si no, le van a copiar sus preguntas, licenciado José Luis. Gracias.
Un minutito. Ok. A ver, licenciado Rafa, adelante. Señora Marisol Pérez, ¿usted sabe y le consta si su hijo, el demandado Pedro Pérez, se hace responsable de sus obligaciones para con su menor hijo? Ok. ¿No será que le estamos arrojando información al testigo, licenciado Rafa? Esa Pues afirmación. yo pienso que no, porque pues al final del día la palabra obligaciones es muy ambigua. Y si en cambio, si yo dijera si se hace responsable del pago de la pensión alimenticia, pues ahí sí le estoy como tal. Es una pregunta indicativa, yo le estoy indicando para dónde responder. Bueno, es mi pensar, claramente. Ok. Sí puede ser calificada de legal siempre y cuando hasta ese momento ya se haya descubierto por parte del testigo que es su hijo el demandado y que tiene una obligación alimentaria. Claro. Entonces, Y la otra sería, si hasta ese momento ya se descubrió esa información por parte del testigo, esta por supuesto que es legal, claro. Pero si no, ok, sí. sería ilegal porque ya estamos asumiendo circunstancias que el testigo aún no ha arrojado a nuestra audiencia. Bueno, pienso yo que pues una pregunta muy sencilla o sencillísima, a mi gusto, para como ir desenmarañando este tema, sería si sabe y le consta para qué fue citada a esta audiencia. Bueno, sí, está abierta y la testigo ya dirá, pues porque mi hijo le están reclamando el pago de una pensión que dicen que no ha pagado. Y por ejemplo, Exacto, y de si ahí así lo partir. dice y el testigo ya lo dijo, entonces la otra pregunta que hizo al primer lugar es totalmente legal, claro. Pero ya se dio cuenta, esa Rafa, que hay que ir llevando un poquito la declaración del testigo para que podamos ir especificando, realizando las preguntas que le hacemos más adelante. Muy bien. Ok, ¿puedo decir la última? Sí, adelante. Dígame de qué forma se hace responsable su hijo, el demandado Pedro Pérez. Se hace responsable de qué nos faltó. Ajá, bueno, es que puse, dígame, señora Marisa Pérez, de qué forma se hace responsable respecto a sus menores hijos el demandado Pedro Pérez. Si tiene continuidad con las anteriores, pues sí podría calificarse de legal. Porque ya le está preguntando de qué forma se hace responsable y yo le agregaría, si es que es así, porque así Ok, no afirma nada. ¿De qué forma se hace responsable su hijo Pedro Pérez, si es que es así, de las obligaciones para con sus menores, con sus hijos? Con sus sí, hijos señorita. descendientes. La pregunta está perfectísima. Muy bien, licenciado Eddie, adelante. Gracias, señoría. La verdad es que yo no he litigado en materia civil, pero estoy aprendiendo mucho de usted y de los compañeros que son expertos en la materia. Y también estoy revisando mi código y en estas preguntas en particular se asocian un poco a la materia penal para el testigo. Yo así lo veo. Acá en la materia penal tienen que ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, para un interrogatorio directo. Pero, revisando el 1.337, dice que no tienen que ser aseverativas. Entonces, yo preparé dos preguntas. A ver. Dice, señora María, María es la mamá de Pedro. Señora María, ¿cómo ha cubierto el pago de alimentos el señor Pedro Pérez a la menor AV? No sé si esté bien, pero yo aquí me hago la siguiente pregunta. Yo estoy afirmando algo que no es un hecho propio, porque el hecho, la señora María, el que el señor Pedro esté condenado, perdón, esté
obligado a dar un pago de alimentos no es un hecho propio de la señora María. Entiendo. Entonces creo que ahí ya mi pregunta ya no está bien planteada. No, licenciado Edith, está bien formulada. Lo que usted me habla de que es aseverativa y que no es hecho propio de la absolvente, eso solo es para la prueba confesional. Y la prueba confesional solo es a cargo de actor o demandado. Nada más. Las preguntas hacia los testigos están en el 1.337. Y a los testigos sí, son preguntas abiertas, solo tienen que ser claras, precisas. Inquisitiva se refiere a que es pregunta, que usted quiere que el testigo le diga algo y no llevar implícita la respuesta. Pero pueden ser aseverativas, pueden no ser hecho propio del testigo. Sí. Ok. Bueno, entonces creo que por ahí va, ¿no? Mi pregunta. Sí. Y Está una bien. más que yo formulé, dice, señora María, ¿cuánto cubre de pensión alimenticia el señor Pedro Pérez a la menor AV? ¿Cuánto cubre? Es correcto. Sí, claro, es inquisitiva. Quiere saber cuánto cubre, si es que lo hace, y no le está diciendo a ver, testigo, que su hijo paga la cantidad de 4,000 pesos por concepto de pensión alimenticia los días sábados de cada mes. Porque ahí se incorpora información, pero esa pregunta es perfecta, sí. Entonces, para efectos de dejar un poquito claro, preguntas a los testigos 1.337 y 1.336. Posiciones en la confesional que solo es para actor y demandado 1.271. Licenciado Mónico, adelante. Sí, gracias, señoría. Bueno, yo formulé dos preguntas al testigo. La primera sería, señora Alejandra Sánchez, ¿es verdad que usted depositó por orden de su hijo, Pedro Pérez, la cantidad de 1,000 pesos semanales por concepto de pensión alimenticia en favor de sus menores nietos del 1 de enero 25 al 31 de septiembre 25? Ok, en esa pregunta usted ya le está diciendo a la testigo lo que él debió haber arrojado. Le está diciendo periodo, cantidad, que le depositó a quién, bueno, y por mandato de quién. Más, la pregunta más abierta y calificada legal sería, testigo, dígame, en primer lugar, ¿su hijo le dijo que depositara a favor de alguien cierta cantidad? Ok. El testigo dirá, sí, mi hijo me dijo que depositara para la señora tal esta cantidad. Y entonces, testigo, ¿usted ha depositado esa cantidad? La testigo dirá, sí, no. Testigo, ¿esa cantidad es por algún periodo? ¿Cuál? Claro. Ya vieron que usted no le está dando la información, sino que está permitiendo que la testigo arroje la información al juicio. Sí, ahí es a donde radica la diferencia. Exactamente. Con el 1.271. Así es. En el 1.71 ustedes están afirmando algo. Claro. Sí. Aquí me preocupa un poquito, no nos confundamos con ambas pruebas. La confesional son aseveraciones, afirmaciones que solo pueden absolver actor y demandado. Si ustedes ofrecen una confesional a cargo de un testigo, esa prueba no existe. Solo es la confesional a cargo del actor o del demandado. Y para los testigos, entonces las preguntas aquí ya son abiertas. ¿Y quiénes pueden ser testigos? No actor y no demandado. Los testigos son terceras personas. Eso lo tenemos en el artículo 1.326. ¿Quiénes están obligados a ser testigos? Y ahí lo dice perfectamente. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar. Pero un testigo jamás puede ser una parte procesal, ¿eh? Mucho ojo. Ok, gracias, señoría. Sí,
Licenciada Eli, adelante. Sí, gracias. La primera sería, testigo, ¿usted sabe si el demandado realizó depósitos a la actora? Sí, está bien, no le está diciendo qué depósitos, ni a quién, ni más bien ni qué depósitos, ni qué cantidades, ni las fechas. Correcta, bien. Y la segunda sería, testigo, ¿usted sabe si la actora recibió pagos por pensión de alimentos por parte del señor Pedro Pérez? Puede ser si el testigo ya ha hablado un poquito de pensión alimenticia. Puede ser, porque no le está dando información. Aquí lo riesgoso es que le estamos preguntando ya un hecho concreto, o sea, si le depositó pensión. Ok. Primero yo le llevaría a la testigo de la mano, ¿no? Usted ya me dijo que conoce a fulanita de tal. ¿Sabe si su hijo le ha hecho algún depósito por algún concepto? La testigo dirá, sí, le ha depositado porque dice que es para los alimentos de sus hijos. Ah, ok. Testigo, ¿usted sabe en qué fecha se hicieron los depósitos a los que usted alude? Ah, sí. Testigo, ¿usted sabe la cantidad por la cual se hacen esos depósitos? Ah, sí. Ya ve cómo con preguntas muy sencillitas va llevando a los testigos de la mano. No pierdan nunca de vista que los testigos no son expertos en leyes y que muchos de ellos tienen una educación también muy inferior a la de todos los que pueden estar en la audiencia. Entonces, mientras más sencillas sean sus preguntas, aunque sean muchas y sean concretas, les puede beneficiar el testimonio a ustedes. Y además, dará menos lugar a que sean tachados. Bien. Vi una manita levantada que ya no está levantada, se arrepintió. No, Bien. se conectó a un Bluetooth, ya me perdí parte de lo que me dijo. Perdón. Ah, ok. A ver, ¿dónde se quedó? Cuando le estaba diciendo que con preguntas sencillas podemos encaminar al testigo a que pues nos diga lo que queremos, ¿no? Exactamente. Se conectó acá. No dijimos nada más, que son preguntas muy sencillas porque generalmente el nivel de educación que tienen nuestros testigos pues puede ser inferior al que un abogado tiene. Entonces, mientras más sencillas, aunque sean varias, pero concretas, porque tampoco tenemos mucho tiempo para preguntar, nos pueden ayudar muchísimo y evitar una tacha o una mala valoración. Aquí cierro las preguntas, los ejemplos. Si ustedes avanzan a su artículo 5.50 de su código, son las etapas de su audiencia inicial. 5.61 es la audiencia principal. 5.63, ¿cómo vamos a hacer valer los incidentes en materia de controversias familiares? Oralidad. Y 5.75, que es el que hablábamos de los recursos, que podemos recurrir y que no, ya lo agotamos. Y en las dos audiencias, inicial y principal, de ahí solamente quiero que ustedes tengan claro qué etapas comprende cada audiencia. ¿Para qué? Para que no nos precluyan derechos. Saber qué es lo que podemos hacer valer en cada una de las etapas. En cuanto al 5.50, si ustedes van avanzando en la lectura de su código, verán que hay un parrafito por cada una de las etapas y ahí les va a decir qué pueden hacer valer. En cuanto a la nulidad, hay que hacerla valer en la audiencia casi de inmediato a que se haya efectuado un acto procesal que podamos pensar que es nulo, por no cubrir con alguna de las formalidades que establece nuestra ley. ¿Dónde se hace valer? Pues en la misma audiencia y ahí mismo tendrá que emitirse la resolución en caso de que sea procedente, porque quizá haya pruebas que ofrezcan y que tengan que desahogarse antes de dictar la resolución de esa nulidad. Estos aspectos, chicos y chicas, si se dieron cuenta, me dio mucho gusto poder aportarles algo para que pulamos la forma en que ofrecemos o desahogamos estas dos pruebas reinas generalmente de toda audiencia. Las siguientes sesiones nos vamos a dedicar a analizar en nuestra primera sesión de la siguiente semana el proceso oral civil y en la segunda el oral familiar.
Ya conocimos las reglas de la oralidad, entonces solamente nos detendremos en las peculiaridades y por supuesto que va a ser el momento en el que ustedes me van a demostrar si de verdad aprendimos o no a ofrecer nuestra prueba confesional y testimonial, que son las reinas hasta este momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda antes de concluir con nuestra sesión de hoy? No, ninguna duda, señoría, creo. Todo excelente. Muchas gracias. Muy bien, chicos y chicas. Muchas gracias. Me dio mucho gusto hoy hacer ejercicios, que espero que esto sí les sirva para su vida profesional, práctica, y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan... Su señoría, Mande. una duda yo. ¿Usted cree también oportuno que los queísmos también los evitemos en la testimonial? Sí, acuérdense que al ser inquisitiva la pregunta al testigo es lo que ustedes quieren que el testigo arroje. Entonces, testigo, dígame, ¿su hijo depositó tal? Y evitemos el formulismo de que diga el testigo. De hecho, yo les confieso que muchas de mis audiencias les digo, abogados, la forma de desahogar su testimonio es a través de preguntas verbales y abiertas. Eviten preguntar al testigo que diga el testigo sí. Vayan a la pregunta directa. Y créanme que muchas veces eso ayuda porque la audiencia fluye y no confundimos a los testigos porque saben que solo son preguntas. Así Ok, que sí, señoría, muchísimas gracias. evitarlo, evítenlo. Gracias, señoría. Ok, cuídense mucho. Bye. Hasta luego, señoría. Gracias, hasta luego. Luego, gracias.